En la esquina de Junín con la playa, los vendedores de periódicos y revistas habían montado sus tenderetes. El viejo artesano frotaba un jarrón de cobre tallado que competía por un lugar entre los candelabros, sapos, carrieles y gallinetas de su amplio muestrario. Una renglera de palmeras enanas se extendía por el bulevar junto a las palomas oscuras posadas en los tubos de las lámparas bailarinas y medio ocultas bajo las ceibas de la avenida. Lustrabotas medio dormidos embetunaban los zapatos de empleados absortos en las páginas de los diarios. En las cafeterías y restaurantes del pasaje La Bastilla se veían clientes apresurados improvisando un desayuno antes de marchar a laborar. Los almacenes permanecían cerrados, pero se notaba un movimiento incipiente en las calles del centro. Don Pablo Cano, el portero del edificio, lucía como de costumbre el traje rugoso y desteñido. Unas ojeras ensombrecían el óvalo de su cara y un hilillo níveo blanqueaba sus hombros. Esta mañana, cuando lo veía inspeccionar los bolsos y paquetes de los empleados, Martín Blandón recordó el repugnante comercial de televisión. Se trataba de un hombre que viajaba en un autobús y de otro que con disimulo aspiraba el polvillo de sus hombreras como si inhalara cocaína. Hacía parte de una campaña contra el consumo de drogas. ¿Por qué lo había recordado? Siempre le había parecido de mal gusto. Bueno, pensó, es la única forma de persuadir a la población, una puesta en escena que le cause terror. También recordó cierta publicidad para prevenir las enfermedades cardiovasculares en una serie de vallas exhibidas sobre las fachadas de los edificios de Medellín. Se veía en primer término a un hombre que comía toda clase de embutidos y fritanga y en el fondo la imagen un poco desvaída de su inminente funeral. En esto pensaba Martín cuando entró a su oficina. Echó una mirada al despacho del jefe Barrera y notó su presencia. Por fortuna, el reloj no marcaba todavía las 8 de la mañana. Casi todos sus compañeros se encontraban en los cubículos instalados en el amplio salón del tercer piso. Rosario Agualín, la señora encargada de servir los tintos y las aguas aromáticas, empujaba un carrito quejumbroso a lo largo del pasillo. Martín observó la palidez de su rostro y sus movimientos lentos y pesados. Algo malo le pasa, se dijo. Luego colgó su chaqueta del perchero y dio un repaso a su escritorio. Los papeles y las carpetas se encontraban tal y como las había dejado la noche anterior. Sin embargo, junto a la pantalla de su computador había un mensaje con la siguiente anotación: favor presentarse en la oficina del jefe Barrera. Bueno, Iván, muchas gracias por estar aquí con nosotros, hombre. Gracias a ti, Víctor. Bueno, hay una Medellín de eslóganes publicitarios como Medellín la más internacional, en un tiempo la más educada, pero se les olvidó a estos señores que muestran una Medellín muy de postal, que hay una Medellín que vos estás narrando, la Medellín de los personajes fracasados, de los niños a la jubilación. Solamente para empezar, Sí. ¿Por qué das esta mirada? Víctor, sí, yo creo que lejos de esas luces que a veces nos hacen ver a Medellín como una ciudad exitosa, se nos olvida que aquí tenemos todavía muchos problemas: el desempleo, la indigencia, la pobreza, la angustia que nos persigue a todos en cualquier ciudad del mundo. Entonces realmente esa es la Medellín que aparece en esta novela. Y no solo porque sea en Medellín, sino que es también una mirada de la vida. Digamos, pensé que podía ser una novela algo existencialista, de esas que ya no se escriben, pero que me gustaron a mí mucho, o que me han gustado a mí mucho y que yo he leído a lo largo de la vida, de los años que tengo como lector. ¿Por qué hay un tema que perdura en la novela y es esa parte existencial, pero sobre todo del fracaso? Lo que se ve en El miedo de Martín Blandón cuando queda
cuando lo echan ya del trabajo. Luisa, el miedo a la muerte, la mamá del protagonista, sola en un lugar para ancianos. La cuestión del profeta. Todos están marcados por ese Medellín que no se cuenta. ¿Por qué escribes sobre eso? Y marcados por un signo trágico, porque yo lo que pretendo mostrar en esta novela es un parentesco muy directo entre la novela y digamos, la tragedia. Entonces, digamos, estos personajes viven lo que vivimos todos los seres humanos a diario. Es decir, todos nos hemos enfrentado a la angustia de perder el empleo, todos nos hemos enfrentado a la angustia de tener los seres queridos internos en un asilo, todos nos hemos enfrentado a problemas como el alcoholismo, todos nos hemos enfrentado a la misma muerte. Entonces la novela tiene esa mirada, sí, un poco oscura, pero creo que también tiene algún destello de luz y de esperanza que se narra a través de los escritos de estos personajes. ¿Qué tanto hay de Martín Blandón, que es contador público, y vos que también sos contador? Mucho porque me tocó conocer con profundidad el mundo me ha tocado el mundo de las empresas, de las oficinas, del contador público, que de alguna manera ha sido estigmatizado y ha sido comparado con un simple tenedor de libros. Sobre todo en épocas anteriores que teníamos herramientas muy rudimentarias, se acostumbraba a ver al contador público en medio de una montaña de papeles, de cartapacios, y muchas veces se le subestimaba y se le comparaba con ese simple llevador o tenedor de unas cuentas de diario, de unas cuentas T. De modo que lo que se narra ahí de Martín Blandón, de alguna manera yo lo viví cuando ejercí la profesión de contador público. Hay algo que es desolador ahí, fuera de los personajes que enseguida hablamos de ese tema, y es la vida en la oficina. Mirar al jefe Barrera, tan inquisidor, mirar a Gamboa, toda esa cuestión gris de las oficinas. Hablarnos un poquito de eso. Sí, en las oficinas hay todo tipo de personajes, pero existen unos jefes que le hacen la vida imposible a los empleados. De alguna manera el jefe Barrera es eso. El jefe Barrera y el gerente afanador son un poco los arquetipos de esos personajes, incluso porque en el momento de la novela no existía lo que llaman hoy el acoso laboral. Pero mira lo simpático de esto, o sea, han tenido que inventar unas leyes para proteger al empleado frente a esa tiranía de algunos jefes. Hay algo que me gusta y es el carácter tuyo de caminante de la ciudad. En el libro de poemas salís a caminar por Colombia Abajo, y también en el libro anterior, y ahora aquí haces una caminada por el borde del río Medellín, por el borde de allá por la Plaza de Mercado, y estás palpando la ciudad, la estás caminando. ¿Por qué te gusta ese afán de ser planner o transeúnte citadino? Sí, yo toda la vida he sido un caminante, un andariego de la ciudad, no solamente de esta, de allí, sino también de las ciudades que tengo la oportunidad de visitar. Yo creo que uno conoce realmente las ciudades a través de la literatura, cuando lee un buen libro de esa ciudad y cuando la camina. Hay sectores que me han llamado mucho la atención. En esta novela aparece ese sector oscuro, ese sector inseguro, ese sector que hemos abandonado de Medellín, esa parte del río que hoy está invadida por una cantidad de personas, de mendigos, de indigentes, y aquí los llamamos personas habitantes de calle, pero no deja de ser un eufemismo, que son los mendigos, los indigentes
gentes que han estado toda la vida presentes en las ciudades. Eso es verdaderamente triste, ver esa cantidad de personas que hay allí tirando vicio, consumiendo alcohol, nubilados, inhalando alcohol. Entonces esa parte de la ciudad, sin querer que sea, digamos, la parte visible, sí está ahí como un telón de fondo de la novela. Hay tres personajes, cada uno con su monólogo. Está Martín, está Gamboa, está el pintor Ignacio Ramírez. Digamos que hay tres personajes aquí que escriben unas notas o unos diálogos. Martín Blandón, que escribe unas notas, unos apuntes en su agenda del mar. Está también el pintor Ignacio Ramírez Ira, que tiene también una serie de anotaciones que tienen mucho que ver con el arte, con la pintura y con su condición. Y está también obviamente el profesor Juan José Rojo, que es un profesor de contabilidad, maestro de Martín Blandón, que escribe ya en un tono más, digámoslo, más filosófico. Ese trata de escribir más aforismos, tiene como esa mirada ya del anciano, de una persona sabia que ha vivido mucho. En el libro, Martín se va a buscar libros griegos. ¿Es como un anticipo a la tragedia cada uno o no? Si uno se pone a ver esa novela, Sí. está marcada por acontecimientos, por encuentros y también por libros. Entonces ocurre que esos libros como de alguna manera van siendo también el hilo conductor de la novela. Ese primer libro es un libro que yo encontré en alguna ocasión en la librería de la Maquero, de la Universidad de Antioquia. Ese libro me llamó mucho la atención, porque es una compilación que hace el poeta Juan Manuel Roca sobre, creo que son 40 poetas suicidas, y cada uno extrae 2 o 3 poemas y él pues hace esa antología, ¿no? Que, como te digo, me llamó mucho la atención y que sirve pues como hilo conductor de la novela después de que este señor se ha quedado sin empleo. ¿Qué diferencia hay a nivel de búsquedas entre tu primer libro y este? Sí, digamos que en el primer libro yo pretendía recuperar como una memoria de mi vida y de Medellín, más o menos en 4 décadas, en las 4 décadas finales del siglo XX. Allí pues lo que pretendía era narrar el barrio, narrar la familia, narrar la infancia, la adolescencia, unas experiencias laborales, y era un libro que sí embargaba mucha nostalgia. Entonces la búsqueda de Atardecer en Las Vegas era eso, pero también la recuperación del barrio, también la recuperación de la tienda, también la recuperación de esos personajes y de esas anécdotas que fueron tan importantes en la vida, y que yo cada que me reunía con mi familia, con mis hermanos, pues surgía una cantidad de historias que yo decía tienen que quedar escritas o reflejadas en alguna parte para poder evocarlas dentro de 20 o 30 años. Entonces lo que pretendía con ese libro era eso, volver al pasado, haciendo un ejercicio de memoria, digamos, profundo, porque aparecen allí detalles, aparecen allí recuerdos de una infancia muy lejana. ¿Por qué utilizas la cuestión de los monólogos? ¿Cómo te ocurrió? A mí me gusta mucho el monólogo, me gusta mucho la narración en primera persona, y yo creo que es algo que hay que aprenderle a los maestros y de lo que se
seguramente nos vamos a demorar mucho para hacerlo de una mejor manera. Pero lo que buscaba en esta novela de la noche antigua era romper un poco la monotonía de la voz del narrador, dejar que los personajes escribieran sus notas, sus apuntes, para que fuera tal vez más real la novela. Cuando uno escucha la voz de ellos, hablar de sus penas, de su vida, de sus inquietudes, yo creo que la novela se hace más verosímil. Yo lo que buscaba era eso, y hacer un ejercicio que no es fácil, porque son tres personajes que escriben allí y que seguramente cuando uno lee uno y el otro pues va a encontrar un tono muy similar, pero traté de que fuera un poco distinto, siendo, digamos, el pintor que escribe en un tono poético, un tono alucinado, el profesor escribe de una manera más sosegada, más reflexiva, y Martín pues lo hace también desde sus recuerdos y desde su angustia en el trabajo y en la vida que le ha tocado vivir. El profeta podría ser un sabio, un tipo perdido en la noche o una especie de desechable como hablan por ahí. ¿Una especie de qué, perdón? De desechable. No, de ninguna manera. El profeta, le hago un símil con esos oráculos griegos, con esos personajes que pronosticaban de alguna manera los acontecimientos. Y es una persona que, aunque sufre esa enfermedad del alcoholismo, es bastante lúcido. Es bastante lúcido y es el que conoce la ciudad y va guiando a Martín, digamos, por las calles de ese Medellín del que acabamos de hablar, de ese Medellín oscuro, del vicio, de las drogas, del alcoholismo. Y es un ser que, digamos, que tiene mucha cancha, sabe muchas cosas, y digamos que tiene ese tono un poquito soberbio. Hay una pregunta que siempre me causa curiosidad, pues una manía de los escritores, y es cuando leas una novela, empezar a escribirla en computador, de hacer seguido, la pensar mucho, ¿cómo es tu manera de escribir? Bueno, yo realmente no tengo la historia resuelta desde un principio, no. La misma novela me va llevando de la mano y me va mostrando el camino. Y algunos personajes que van surgiendo allí van adquiriendo cierta relevancia. Y entonces, digamos que la voy escribiendo y la voy sintiendo mucho, la voy viviendo. Digamos que me voy metiendo mucho en ella, y eso lo hago en un periodo largo, porque eso no puede ser de buenas a primeras, sino que cada capítulo hay que sentirlo. Y digamos que muchos de esas historias que se cuentan allí, de alguna manera las he vivido y las involucro en la novela. ¿Por qué se llama la novela La Noche Antigua? Digamos, ese nombre aparece en alguno de esos 40 de esos poemas de los poetas suicidas. En algún verso, no sé si es de Dylan Thomas o de alguno de ellos, aparece esa imagen de la noche antigua. Y es una imagen que me remonta a la tragedia griega, que al fin y al cabo es lo que he vislumbrado como el horizonte de la novela. Es decir, los trágicos griegos que aparecen allí, Esquilo, Sófocles, Eurípides, todo ese mundo antiguo, Homero, todo eso que aparece allí de la tragedia, de la épica griega, me parece que tenía que buscarle un nombre que abarcara desde el Medellín contemporáneo hasta la Grecia antigua.
Yo siempre considero que los libros son una unidad. La otra vez hablábamos de la carátula donde hay unas máscaras como de teatro griego, que está al fondo de la ciudad, el paisaje en una especie de claroscuro. ¿Ese diseño fue premeditado? Contanos cómo fue esa pequeña historia de la carátula. El diseño del libro, si tú lo miras, sí, quien haya leído, quien lea la novela y observe la carátula, tal vez después de haberla leído dirá, sí, es que la imagen es un reflejo de lo que está allí escrito. Y esta se la entregué a una sobrina que es diseñadora e ilustradora, y ella fue la que se encargó de plasmar la imagen después de haber leído el libro. Entonces sí, es la interpretación que ella hace. Me presentó un boceto y me pareció muy acertado. Y sí, las máscaras, mira que son las máscaras del teatro griego, de la tragedia griega, y la misma expresión de angustia de esas máscaras pues refleja muy bien la historia de la novela. Tenés un libro de poemas donde hablas de Quevedo, ahí está Borges. ¿Has vuelto a escribir poesía, no? No vi. Digamos que ese libro, sí, es como en una prosa poética. Lo quise escribir como para dejar allí algunas de las lecturas que me han llamado la atención, de algunos poetas. Hay unos poetas y escritores antioqueños allí, León de Greiff, Barbacoa, Carrasquilla, Fernando González, pero también hay otros de la literatura universal, aunque estos son universales, pues ellos son escritores universales. Y lo que buscaba allí era como meterme un poquito también entre la vida, en la vida y obra de esos autores, y hacer algunos textos breves, muy llenos de imágenes. Digamos, quizás el texto más largo que hay allí es uno de Borges, que tiene que ver mucho con su vida y su poesía. A mí me gustaba mucho la poesía de Borges, y entonces allí se narran algunas, digamos, una relación que hay en su poesía muy cercana con su vida. Pero también hay, por ejemplo, algo de Pessoa, con sus heterónimos. En fin, hay allí una serie de textos breves que seguramente en algún momento posterior yo voy a volver a escribir sobre ello. Volviendo a La Noche Antigua, hay dos epígrafes de dos escritores diametralmente opuestos. Los unos que sean de Medellín, uno es escritor muy culto, muy como de cierto culto como León de Greiff, que habla sobre el mar. Sí. Y también está Jorge Robledo hablando también sobre el mar. Claro. ¿No es un presagio hacia dónde va la novela o contanos? Sí, es un presagio. La novela tiene que ver de alguna manera con el mar. El mundo antiguo tenía mucho que ver con el mar. Y había una paradoja también en lo de ambos. León de Greiff, Mis ojos vagabundos no han visto el mar, ese poema tan bello, escrito por un descendiente de familias escandinavas. Eso es una paradoja. Y era porque realmente León de Greiff conoció el mar ya siendo una persona mayor. Y está ese poemita que yo recuerdo con mucho cariño porque me lo hicieron memorizar cuando yo estaba en el colegio, que es Voy a beberme el mar, ese poema de Jorge Robledo Ortiz, que es extenso, que es un recorrido por los mares del mundo. Entonces, ese epígrafe de alguna manera también tiene que ver mucho con la novela. Hay algo en común con ciertos escritores y es lo siguiente: eres economista y contador, ¿cierto? Administrador. Administrador, bueno, pensé que era Martín Blandón, hombre. Contame algo, la afición de la literatura, ¿de dónde viene? Bueno, yo primero tuve la posibilidad de leer los libros de la biblioteca de mi papá.
Mi papá ha sido un gran lector, entonces yo descubrí muchos de esos libros en su biblioteca y también en la biblioteca de mis hermanas mayores, que también fueron grandes lectoras, sobre todo en esa época del boom latinoamericano. Entonces digamos que esas fueron las dos bibliotecas fundamentales para formarme como lector. Pero también hay una tradición, digamos, literaria en la familia de mi padre, de mi papá. Mi papá tenía una tía que escribía poesía. Mi abuelo también escribía una poesía festiva allá en su pueblo, Carolina del Príncipe. Y mi papá también ha sido una persona que ha sido profesor y ha escribió también sus memorias, un libro muy bello que se llama Memorias de un hombre sin importancia. Hace poco escribió también un relato sobre José María Meneses, un prócer de la independencia que fue repostero de Bolívar, un soldado que le ayudó a Bolívar a escapar de la conspiración septembrina. Un personaje muy importante que cada mes de julio sacaban en andas en su pueblo, Carolina del Príncipe. Mi papá entonces también ha escrito, ha publicado libros, y yo creo que todo eso me viene pues de allí. ¿Cuándo te decidiste a ser también escritor? Ya dejando la lectura y ya pasando a esa parte práctica que es de tanta disciplina. Sí, yo al principio escribía, trataba de escribir, hacía esbozos, pero no era como capaz de darle continuidad a lo que escribía. Eran trozos, eran párrafos, eran esbozos, eran aforismos. Pero después traté de hacer un esfuerzo para construir relatos, cuentos, lo cual me fue bastante difícil. Pero de alguna manera encontré como más comodidad en los textos largos, en la novela, como en los proyectos de largo aliento, esos que le llevan a uno a indagar, a profundizar, a escribir, a buscar material para esos libros. Ahí me he sentido cómodo y por eso pues he escrito esas dos novelas y siempre he creído que voy a escribir 2 o 3 novelas sobre Medellín, aunque son novelas digamos, distintas, pueden hacer parte pues como de un tríptico sobre la ciudad. Muy a nivel, pongamos, de forma de escritura, uno que tu primera novela es muy personal, hay un yo muy presente que es muy importante, pero ya en esta hay varios personajes, hay escrito como ya en el sentido como en tercera persona, ya dirigiéndose a cada uno. ¿No te fue difícil esto? Sí, claro, yo creo que escribir no es fácil, escribir una novela no es fácil, pero lo que pretendía era eso, que aquí existieran unos personajes ya con más profundidad, con más, si se puede decir, personalidad, con historias de vida, ¿cierto? Que le dieran un cimiento mayor a la novela. Y de alguna manera hay un escritor omnisciente que narra en tercera persona, pero también están ellos que escriben y eso me gustó mucho, haber logrado por lo menos que aparecieran allí esas voces. Cuando escribís, ¿lo haces de noche, de día o en la oficina? No, normalmente lo hago en los fines de semana, que es el tiempo que uno tiene pues, para poder escribir. Los puentes ayudan mucho, algunas madrugadas también. Ya la noche no, porque llega uno muy cansado del trabajo, pero siempre he buscado como espacios para escribir. Decime 3 escritores a los cuales consideres fundamentales en tu formación. Sí, mira que yo ahí, por ejemplo, mencioné 3 novelistas, 3 escritores que tienen mucho que ver con la novela, que son Dostoyevsky, Kafka y Camus, Albert Camus. Esos 3 escritores son definitivos también para mí
elegí para esta novela. Definime qué es Medellín para ti. Medellín es una ciudad diversa, con muchos problemas, pero es una ciudad que quiere salir adelante, es una ciudad que muestra resultados muy importantes, es una ciudad muy admirada, es una ciudad que viene trabajando por encontrar un destino. Es una ciudad donde he pasado yo toda mi vida, que es una ciudad que quiero mucho, es una ciudad donde tengo yo mis amigos, mi familia, de manera que Medellín es el escenario de lo que yo escribo. Bueno, Iván, felicitaciones por la Noche Antigua y muchas gracias por esta pequeña nota. Gracias a ti, Víctor.